Semejanza de triángulos. El símbolo para la semejanza de triángulos es este. Y lo primero que tengo que entender para poder asociar los triángulos es que si yo tengo dos triángulos que tienen la misma forma pero diferente tamaño, estos triángulos son semejantes. Es decir, la misma forma pero diferente tamaño. Y para poder estudiar los criterios de semejanza de triángulos, tengo que entender qué son los lados homólogos. Si tú observas las dos figuras que tengo el triángulo ABC y tengo el triángulo DEF. Entonces, el lado AB es homólogo con el lado DE. El lado AC es homólogo con el lado DF y el lado BC es homólogo con el lado EF. De igual manera, el ángulo A es homólogo con el ángulo D, el ángulo B es homólogo con el ángulo E y el ángulo C es homólogo con el ángulo F. El término homólogo se refiere a que guardan la misma posición con respecto a los otros lados y a los otros ángulos del triángulo de un triángulo a otro. Entonces no hay que perder de vista que lo que vamos a estar comparando son lados homólogos. Bien, estudiamos los criterios de semejanza de triángulos. El primer criterio que te voy a platicar se llama criterio ángulo-ángulo y se escribe a punto, ahora en minúsculas, para no confundirnos con los de congruencia de triángulos. Y el criterio ángulo-ángulo dice que basta que yo logre demostrar que dos triángulos tienen dos ángulos iguales para que estos triángulos sean semejantes. Aquí te estoy escribiendo que si yo demuestro que el ángulo A es igual al ángulo D, que es homólogo en el otro triángulo, y el ángulo C es igual al ángulo F, que es homólogo en el otro triángulo, por el criterio ángulo-ángulo, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. ¿Qué quiere decir que sean semejantes? Quiere decir que si yo divido el lado AC entre el lado DF, el lado AB entre el lado DE, el lado BC entre el lado EF, voy a tener una constante K, a la que se le llama constante de proporcionalidad. Por ejemplo, si al momento de hacer estas divisiones a mí me quedara 3, lo que estamos encontrando es que el triángulo ABC es 3 veces el tamaño del triángulo DEF. Por otro lado, recuerda que aquí lo que estamos escribiendo es una proporción. AC corresponde a DF, como AB corresponde a DE. De igual manera, AB corresponde a DE, como BC corresponde a EF. Entonces, este es el primer criterio para la semejanza de triángulos. Segundo criterio, lado, ángulo, lado. En minúsculas, L.A.L. Si yo logro demostrar que dos lados del triángulo, del primer triángulo, son proporcionales a dos lados del segundo triángulo y el ángulo comprendido entre ellos es el mismo, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto que te acabo de exponer? Que si yo divido el lado AB entre el lado DE y al hacer la división me da lo mismo, el mismo número que la división del lado AC entre el lado DF, estoy encontrando que estos lados son proporcionales. Y a su vez, si yo demuestro que el ángulo que forman estos dos lados es el mismo, entonces puedo asegurar que la semejanza existe. Y no te olvides, esto lo que quiere decir es que si yo hago las 3 divisiones o armo mi proporción, debo tener una constante de proporcionalidad entre los dos triángulos. Tercer criterio, lado, lado, lado. Si yo logro demostrar que los 3 lados de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, si yo divido el lado AB entre el lado DE y me da lo mismo que la división del lado AC entre el lado DF y la división del lado BC entre el lado EF, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF por el criterio lado, lado, lado. No te olvides, otra vez, que esto lo único que nos quiere decir
que al hacer la división obtengo una constante de proporcionalidad. Bien, considera el siguiente problema. Un poste proyecta una sombra de 3.5 metros en el mismo instante que una rama de 1.5 metros proyecta una sombra de 0.8 metros. Determina la altura del poste. Suponemos que tanto el poste como la rama son verticales, es decir, aquí se formaría 90 grados y aquí 90 grados. Problema ideal, ¿verdad? Tenemos el sol, tenemos el poste, tenemos su sombra, tenemos la rama, tenemos su sombra. Nos dice que la sombra del poste es 3.5 metros y nos dice que la sombra de la rama es 0.8 metros, pero la altura de la rama es 1.5 metros. Con esto, como estamos hablando del mismo instante, asumo que el ángulo de elevación del sol es el mismo. Si ya te dije que aquí hay 90 grados y 90 grados y el ángulo de elevación es el mismo, por el criterio ángulo-ángulo estoy demostrando que los triángulos son semejantes. Si son semejantes, ubico los lados homólogos y armo una proporción. Es decir, H corresponde a 1.5, H corresponde a 1.5, como 3.5 corresponde a 0.8. Date cuenta que en el numerador me quedaron las cantidades del triángulo grande, por llamarlo de alguna forma, y en el denominador me quedaron las cantidades del triángulo pequeño. Eso lo tienes que tener cuidado con eso, si no la proporción estaría mal armada, de acuerdo a lo que te platiqué anteriormente de los lados homólogos. Esto es una proporción como las que ya resolviste. Si yo hago el producto cruzado, puedo escribir que 0.8 por H es lo mismo que 3.5 por 1.5. 0.8H es igual a 5.25 y el punto H que multiplica ahora divide. Y si hago la división de 5.25 entre 0.8, la altura del poste sería 6.56 metros.